Casi 20 minutos nos separan de las 6 de la mañana y que digan lo que digan, nadie está en condiciones de afirmar que es tarde. ¿Cómo puede ser tarde a las 6:20 de la mañana? Bueno, sí, depende de qué lado del día te pares, de ese jueves que no se termina de ir. ¿Habrá terminado en algún momento este jueves? Y este viernes que no trae en sí mismo ningún optimismo de viernes. ¿Estaremos en la previa del primer día del resto de nuestras vidas? Va a modo de boomerang y buen momento para saludarnos. Vamos a saludarnos, a levantar el tomuer. Hola, ¿qué tal? Acá Luciana Glesser, estoy con Fede Malarino. Me pegó para el orto la ley Bases. Mal, no pensé que me iba a pegar así. Estaba como subida a la de, bueno, está circuncidada, no es tan grave, podría haber sido mucho peor, las leyes no cambian, no modifican a la sociedad. Bueno, todo ese verso que me fui construyendo se me cayó a pedazos. Una sensación muy parecida al día del balotaje. Confieso esto a modo de estarnos, ¿no? Para ir produciendo esta alquimia radial. Bienvenidos, así, a quienes ya estén sintonizados en el 102.1, yendo, viniendo, siempre llegando, ¿no? Ese horario difuso de un día que no se termina de ir, como decíamos, y uno que está por empezar, así que vale estar poniendo la pava en el fuego para cualquier tipo de infusiones, o bien estar tomando de ese último traguito de whisky. Bien de jueves. Te vamos a conceder un rato más de este jueves para vos que estás en esa. También a donde nos está llevando el wifi, a los lugares más recónditos de todos los universos en fmlapatriada.com.ar. Fisgoneras y fisgoneros que estén subidos al canal de YouTube y puedan deleitarse con mi elegancia. Realmente hoy estoy muy elegante. Este es mi mood. Así soy yo, con esta elegancia. Esta es la verdadera Glesser. Todo lo que ves en redes sociales, por supuesto, está mega tuneado por mis compañerazas, ¿no? Mica Pitaluga, Nadia SM Pitaluga, que embellecen y me hacen parecer una lady que camina por el círculo rojo. En otros usos horarios también, vale este programa que tiene una vida útil mucho más allá de los relojes. Sirve para cuando te toque abrir los ojos, siempre y cuando sea antes del mediodía, ¿no? Porque, bueno, la vorágine informativa de este país nos da hasta ahí. No nos permite margen hasta ahí, así que ahí para relevar todo lo que acá se esté diciendo podés entrar a Radio Cat, ahí buscarnos. También en el canal de YouTube, no solo en el live, que vas y atrasás la barrita, sino que ahora queda colgado el material en nuestro canal. Dicho esto, la parte importante, la que se tiene que producir, la que necesita que activemos, que le pongamos garra. Cuando todo parece jodido es cuando hay que poner, así que poné tu parte al 11 22 34 96 72. Tenemos todas las vías de comunicación abiertas también en las redes de la radio, @FM La Patriada, así nos buscás en todas. De paso te suscribís, armamos la comunidad, vamos viendo cómo sigue esto. Dale, vale todo tipo de aportes. Queremos leerte, queremos escucharte. Tu pruebita de vida. Va la pregunta, ¿no? Lanzada a modo de boomerang. ¿Estaremos arrancando hoy el último día del resto de nuestras vidas por sí o por no? O una tercera vía, ¿no? Que es tan propia de la creatividad de nuestro movimiento. Agradecerle a Jorge Drexler, muy especialmente nuestro movimiento, dije, Anota. Agradecerle a Jorge Drexler muy especialmente el tema de apertura de este programa. Qué temardo. Calza justo con nuestra propuesta y Jorge nos escucha todas las mañanas, así que le mandamos un beso grande. Bueno, parte sentimental.
cumplida. Y vamos entonces a la que nos toca. Qué fiaca. Darle murra a la tapa de los diarios. En la mesa hay un montón de diarios y hay un montón de información. Agarrate, ahí va, es Bocha de Data. Nos ajustamos los cinturones. No, cinturones no, los salvavidas. ¿Qué cinturones? Si no, vamos a volar, vamos a navegar por estos ríos de tinta para escuchar el rugir de los tigres de papel. ¿Y qué nos traen hoy los diarios de la Argentina? Estoy estirando porque se está actualizando en este momento la página. Viene muy lento. Tengo que reconocer que por lo tarde que nos hemos dormido no llegué hoy a pispear ni poder anticipar cómo viene el planteo. Uno puede imaginar que, dado los avances tecnológicos, han llegado a consignar en su tapa el resultado de la ley bases, que por supuesto fue aprobada, y el dato, ¿no? La derrota en términos de ganancias, más allá de lo que significa este impuesto en términos conceptuales, en el marco teórico, ¿no? Estoy leyéndolo en clave política. Podríamos luego discutir ganancias. Es ganancias en este contexto, no es ganancias. Digo, ¿por qué digo esto? Mientras aprovecho y de paso vamos comentando esta situación mientras se carga la tapa de los diarios, porque el impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo. No es un impuesto que se grava solo en la Argentina. No es un impuesto al salario, es un impuesto a los altos ingresos. Y esto hay que entenderlo porque el CEO de una compañía, por ejemplo, vamos a poner el caso de Horacio Marín, que es presidente, es presidente y también director de la compañía por parte de las acciones clase A, que son las que tiene el Estado. Bueno, él tiene un sueldo. Y tiene un sueldo de $70.000, si no me equivoco, sí, $70.000, de mínima de $70.000, porque en realidad esa cuenta de llegar a saber cuál es el sueldo que tiene Horacio Marín, se hace viendo la asignación presupuestaria de la Asamblea del Directorio, se divide por la cantidad de directores y te da que Marín cobra 70.000, pero puede estar pasando que otro director cobre mucho menos y que Marín cobre mucho más. Ese es el piso de Marín. Marín no tiene que pagar impuesto a las ganancias. Real no tiene que pagar impuesto a las ganancias. Un gerente de un banco que cobra 3,5 millones de pesos no tiene que pagar impuesto a las ganancias. Entonces el problema no es el impuesto a las ganancias. El problema son las bases imponibles de este impuesto y a quiénes alcanza. El impuesto a las ganancias fue uno de los factores que explicó la derrota del kirchnerismo en 2015 en un movimiento obrero que tomó esa bandera para ir contra el gobierno que, al calor y a la luz de lo sucedido después y con el diario del lunes, era el que más cerca estaba de representar los intereses del sector de los trabajadores. Viendo luego cómo se derrumbó el poder adquisitivo, porque vamos a hablar más allá de impuesto a las ganancias sí, impuesto a las ganancias no, lo que necesitamos saber es para cuánto nos alcanza el sueldo a fin de mes. Pero sí, cierto que la demanda por ganancias, y esto se desencadenó, en realidad fue una contraofensiva que tomó básicamente el moyanismo a partir de que es corrido, ¿no?, de las candidaturas electorales en ese famoso acto de River donde rompen Moyano con el kirchnerismo y bueno, y a partir de allí la confrontación permanente y el impuesto a las ganancias que movilizó a miles y miles de trabajadores, bandera que recoge Sergio Massa para posicionarse
en el escenario electoral. Una vez más, el impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo, es un impuesto que vamos a defender y vamos a defender a los altos ingresos y vamos a discutir cuáles son las bases imponibles, en base a qué se calculan esas bases, cuánto de esa base no imponible representan canastas básicas, pero sobre todo esto, no vamos a permitir que alcance a los trabajadores de la cuarta categoría, en términos, no es que no vamos a permitir, porque ya pasó, esto pasó ayer en la madrugada en el Congreso, donde finalmente se restituyó el impuesto a las ganancias, no es que no lo vamos a permitir, pero sí no pasa conceptualmente que se restituya el impuesto a la cuarta categoría para salarios que hoy están en la zona de los 2 millones de pesos, cuando una canasta para no ser pobre hay que tener 900.000, o sea que estás ahí de la pobreza con 2 millones de pesos. Si 900.000 es para no ser pobre, si ganás 2 millones de pesos, estás en el decil del medio para abajo. Con lo cual, y menos, si como contrapartida tenés por un lado la reducción fenomenal del impuesto a los bienes personales, que es el impuesto progresivo por excelencia. ¿Por qué? Porque grava stock, el patrimonio, bienes, los bienes que tenés. El impuesto de bienes personales tiende a desaparecer de la estructura tributaria, el más progresivo, pero que es fundamental para que le funcione el blanqueo. Y el blanqueo también es una de las claves dolorosas de lo que se aprobó el día de ayer. Por supuesto, uno también podría angustiarse por facultades delegadas, porque, bueno, hay varias aristas que analizar, porque uno se pregunta por qué golpea tanto. Bueno, golpea tanto porque previo incluso a que se aprobara, en plena tratamiento, en plena discusión de la ley base, ya se pusieron en venta activos claves del Estado Nacional. Nos vamos a meter en eso en un ratito nomás. No se cargan la tapa de los diarios en el día de hoy. Se ve que estoy resistente. De alguna manera, cuando deseo fuerte, suceden estas cosas. No tenía ninguna ganas de navegar por ahí, sí, de discutir esto, por qué el rechazo o por qué es una derrota que se haya restituido ganancias, leído en ese contexto, y sí meternos más de lleno en esto que te anticipaba, ¿no? Por un lado, la puesta en venta de activos del Estado, activos nodales, estratégicos. Previo, tanto se estaba discutiendo ley bases en el recinto, y por supuesto también vamos a hacer una paradita en el frente económico, porque aguas abajo el torrente está muy tirante, mucha correntada en el mercado, y un datazo, ¿no?, inesperado, que es que por primera vez el gobierno de Milei completa un mes con venta neta de divisas. ¿Y cuál es esta implicancia? ¿Y cómo se arma esta fanfarria bochera al 11 22 34 96 72? 11 22 34 96 72, dándolo todo, la mejor versión de nosotros. ¿Qué nos dicen por acá? Buen día, Luciana, hoy escuchando desde Termas de Río Hondo. Buen día a todos, nos dice Lucho Saco. ¿Ya metido al agua? Maurix dice, buen día Luis Fede, yo siento que ayer se encendió la mecha de las huelgas y luchas populares. El 2001 fue igual, de pronto un día todo saltó por los aires y así será, nos dice Maurix. Y sujetos deseantes, ante todo, sujetos deseantes. Damián Leonardo Vázquez nos dice también por acá, buen día boches. Nada nuevo, solo nos queda la lucha, compañeros. Sí, así es. Pedro Fidel Parenti, también un buen día para vos. Buen día, Luciana y equipo de La Patriada. Escuchando Bocha de Data mientras preparo unos mates. Viernes, estoy enamorado. Friday, I'm in love. Saludos desde Moreno, nos dice Pedro Fidel. También le mandamos un beso grande al estoico John William Cook de Trenquelauquen. Y es así, Es así. Es colectiva. Previa de viernes y buen plan, meternos con estos temas un poquito más hondo, ¿no? Que nos dé el tranco de Bocha de Data. Primero para detenernos, ¿no?, en esto que anticipábamos y mencionábamos
recién sobre la puesta en venta de activos del Estado mientras se estaba discutiendo la ley bases en el Congreso. Circuló el PDF con el pliego de venta, ¿no? Una especie de carpetita para salir a ofrecer a Transportadora General del Centro, TGC. Explicar que en la Argentina hay 3 empresas que manejan el sistema de transporte de gas. ¿Y por qué es sumamente relevante? Porque el gas se posiciona como la nueva soja a partir de las reservas comprobadas en Vaca Muerta. Y decíamos, ¿no? Digo, están las que producen, las que transportan y las que distribuyen. Así se segmenta todo el complejo energético argentino, segmentado, no integrado, digo, dividido. Entonces tenemos el transporte. Transporte como es, gasoductos. Todo el tendido de red de transporte de gas. Hay 3 transportadoras: Transportadora General del Sur, Transportadora General del Norte y Transportadora General del Centro. Transportadora General del Centro, vamos a decir que hasta ahora no existe y ahora vamos a explicar por qué. Transportadora General del Sur trae el gas de Vaca Muerta, opera todos los ductos que vienen justamente del sur del país y es la que termina en el Néstor Kirchner. Pero el Néstor Kirchner es de Enarsa, es el caño de Enarsa, con lo cual no tiene participación en ese tramo de ducto que llega, por supuesto, a Bahía Blanca por su exportación, y ahí el carácter relevante de que sea propiedad de Enarsa el caño. Más allá del mantenimiento, ¿no? Más allá del mantenimiento, que hasta la boca es de TGS, que es de Marcelo Midlin, que además participa, por supuesto, en otros segmentos, ¿no? Va acumulando rentabilidades porque participa. Esos son los beneficios de la segmentación del complejo energético, segmentación en términos de complejo y sistema, ¿no? No en términos tarifarios. La segmentación en cuanto a esto, ¿no? Generación, producción, transporte, distribución y comercialización. Digo, no está integrado, pero son los mismos jugadores, con lo cual multiplican exponencialmente sus rentabilidades. Bueno, Marcelo Midlin de Transportadora General del Sur y Transportadora General del Norte. Transportadora General del Centro es una empresa que se conformó básicamente con la primera idea de construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Quedó un poco vacía en ese momento. Tiene a su cargo el centro nodal, ¿no?, del gasoducto norte, el que baja por ahora desde Bolivia. Y lo que hacía era justamente la distribución de ese gas que venía de Bolivia en las provincias del centro del país. Y no tenía tanta relevancia porque en definitiva hacía eso, ¿no? Como el gas importado lo repartía y cobraba, pero a la vez como está toda esta discusión de las tarifas y que los gobiernos no dan tarifas y que las tarifas vienen atrasadas, no generaba mucho interés, no era una empresa que generaba mucho interés. Porque ahora sí. Porque ahora sí, Transportadora General del Centro es una empresa, o vamos a decir, sí, una empresa estratégica. Porque con la reversión del gasoducto norte, que efectivamente se va a hacer porque garantiza rentabilidades fenomenales, digo, así como está, pagás el gas de Bolivia, que lo estás pagando a 12, si lo das vuelta, traes el gas de Vaca Muerta, que vale 4. Digo, ya está, no hay que pensar mucho, no hay que pensar mucho más de por qué se va a hacer. Con la reversión del gasoducto norte, Transportadora General del Centro, que está ahí en la distribución, va a estar a cargo de que del flujo que se lleve para afuera. Antes no tenía ningún interés porque lo que hacía era repartir para adentro, pero ahora para ir para, que es el interés final del gasoducto norte, no es que llegue a la región norte del país, sino que el interés final es poder pasar por Bolivia y llegar a Sao Paulo, a Brasil, que es el corazón industrial de Brasil y que compra gas a rolete y lo paga carísimo, los barquitos afuera. Decirle, che, Brasil, vos lo estás pagando 12, nosotros te lo vendemos un 8, 9, a nosotros nos sale 4, redondo. Pero justamente para llegar a Brasil, ¿por dónde hay que pasar? Desde Vaca Muerta a Brasil, por Transportadora General del Centro. Y Transportadora General del Centro, previo a que se votase la ley base, ya ayer se puso en venta. Lo cual podría ser impugnado, ¿no? Porque
transportadora general del centro, es de Enarsa, y si bien Enarsa no salió de las privatizables, todavía no estaba aprobada ni reglamentada la ley bases. Realmente habla de la celeridad o da cuenta, es una muestra, esto, ¿no?, que es del desguace de los activos del Estado y la destrucción de la idea de soberanía. Bueno, un poco lo que planteaba ayer el diputado Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados, más allá de las críticas internas hacia dentro del movimiento y cómo se componen las diferentes tribus de esto que es el peronismo, el kirchnerismo, la cámpora y bla, más allá de las diferencias y de esos matices, un planteo del diputado en este sentido, ¿no?, que tiene que ver con la entrega absoluta y lo que va a costar justamente la reconstrucción de eso. Eso quizás haya afectado tanto este despertar del viernes, ¿no? Pensar en cuánto laburo nos va a llevar la reconstrucción, ¿no?, cuando esto pase. Más que esto que está pasando, es cuando esto pase la que nos va a tocar encarar. Entonces, una muestra de un gobierno que arranca en el día de hoy. Es el primer día del resto de nuestras vidas. Se abre ahora sí esta segunda etapa. Y para meternos de lleno con eso, el tema que sigue, que tiene que ver con el frente financiero y los anuncios que podemos esperar el día de hoy, cuáles son las implicancias en las puertas, una vez más, ¿no?, de un gobierno que ya tiene que poner primera y no sabemos si va segunda, tercera, cuarta, quinta de golpe. El reloj de arena está ahora de su lado. Sentime una cosita. Sentime una cosita. Dato inesperado. Dato inesperado es que junio termine y el Banco Central salga con saldo negativo en términos de compra y venta de divisas. Es el primer mes que cierra así. Es el primer mes que el Banco Central vende más dólares que los que compra. Y vende más dólares que compra en plena temporada alta de la cosecha, con una recesión que te derrumbó las importaciones, y las importaciones son otro frente de tensión, ¿no?, a la posibilidad de acumular divisas, porque te demanda dólares, y así las importaciones cayeron más de un 37% interanual, 37%. Pero sobre eso igual tenés acumulada una deuda. Ahora vamos a ver lo de la deuda comercial. Pero decíamos, no pudo comprar dólares en plena temporada alta de la cosecha, con el derrumbe importador provocado por la recesión. Y aún así, una vez más, ¿no?, es el dato inesperado porque es lo que no le podía salir mal. Porque justamente el brutal ajuste que se lleva puesta la actividad, la producción, el consumo, los salarios y las jubilaciones, y ahí nadie puede decir que son datos inesperados, esos datos son absolutamente esperados por todos, por el oficialismo y por la oposición, porque son deliberados, y vamos hacia eso. Pero ese costo justamente lo que iba a provocar o iba a resultar en que el gobierno pudiese acumular reservas o divisas, que es lo que venía haciendo, terminando con saldos positivos, y así es, y esto hay que reconocerlo, que hasta mayo juntó 12.000 millones de dólares. Pero ¿qué pasó en junio? ¿Cómo puede ser que junio termines con el balance negativo? Cuando tus proyecciones daban cuenta de, y cuando hablo de tus proyecciones, me refiero a las proyecciones del Banco Central, daban cuenta de compras diarias de 300 palos. Compras diarias de 300 palos. Y uno va a ver, y tampoco hay vencimientos abultados en el mes de junio que expliquen ese drenaje de divisas. Y cuando hablamos de drenaje de divisas, esta es la clave. El gobierno de Javier Milei no está logrando parar la fuga. La fuga de divisas es el problema estructural de la macroeconomía argentina. No son las tasas de interés, no es cuánto vale el dólar, no es el déficit fiscal, es básicamente la fuga de divisas. Y fuga de divisas en un contexto de una economía que demanda más dólares que los que genera, o sea que ya tenés un problema previo a lo que esto te no solo lo acrecienta, ¿no?, hace imposible una dinámica de crecimiento. Y cuando hablamos de fuga de divisas es justamente lo opuesto y lo contrario a las inversiones. Y el contexto de aceleración de fuga de divisas
se te da cuando vos estás aprobando el RIGI, que es teóricamente la garantía de estas inversiones. A partir de el RIGI, mucho se ha dicho sobre el RIGI. Digo, RIGI ya es una palabra que hemos incorporado a nuestro lenguaje cotidiano, de cómo iba a traccionar, ¿no? Digo, acá la gran pregunta es cómo se recupera el nivel de actividad. Esto lo pregunta básicamente, cuando digo la pregunta es, me refiero a la que se está haciendo el poder real, el poder económico real, ¿no? Lo veníamos marcando en el encuentro de la Cámara de la Construcción, también en los informes críticos de la Unión Industrial, donde el sector metalúrgico está muy golpeado. Asindar paró su planta, Asindar, la mayor productora siderúrgica, con el impacto que tienen sus proveedores. Digo, es una pregunta del poder real, del poder económico local real, cómo se recupera la actividad, la famosa B corta, la famosa pipa. Ahí vos tenés 4 factores que te pueden traccionar el crecimiento. Exportaciones, ¿y qué tenemos? Si vemos exportaciones, ¿qué tenemos? Si lo bolseo compulsivo. Si lo bolseo compulsivo, ¿por qué? Una vez más, el dato del día de hoy es que por primera vez el gobierno de Javier Milei completa un mes vendiendo más dólares que los que compra. Entonces, exportaciones, no. Inversión es el segundo factor que te puede traccionar la actividad. Bueno, síntesis de la semana. También, a partir de estas visitas o estos encuentros, o de escuchar los planteos del poder económico real, volvemos a repasar esto, ¿no? Cuando uno pregunta quién pone la plata, el gobierno te dice vamos al sector financiero internacional, el sector financiero internacional te dice no, activen primero los empresarios locales, pongan la que tienen un PBI y medio en dólares, pónganlo y nosotros ahí vemos si nos subimos. Y los empresarios locales te dicen no, con esta recesión no vamos a poner ni un sope, no vamos a traer ni un dólar si no tenemos ninguna garantía. Digo, la inversión está atada básicamente a la rentabilidad, no a las condiciones favorables y bla. Con lo cual te dicen, no, bueno, ¿quién va a calentar un poquito esto para que nosotros lo pongamos? Miran al Estado y el Estado dice, no, a mí me pidieron fiscalismo, yo no tengo nada que ver, al sector financiero internacional. Y otra vez la gran pregunta, ¿quién robó pan de la casa de Juan? La cuestión es que la plata no la pone nadie, más allá de que esté el RIGI. Y por ahora lo único que tenemos es un anuncio de Marcelo Midlin de estos 700 millones de dólares para completar el segundo tramo del gasoducto, que ni siquiera es poner las plantas compresoras para aumentar el volumen y así poder exportar más. Esos 700 millones de dólares que nadie los puso por el momento, que solo es apenas un anuncio de inversión, y que su socio, que es Selequi, que es su socio justamente en la transportadora General del Sur de Marcelo Midlin, dijo, Marcelo Midlin está diciendo eso, los 700 palos, yo no tengo nada que ver, yo no voy a poner 700 palos. Dice el socio de Marcelo Midlin y se encarga de hacer circular justamente esa versión. Con lo cual, digo, con RIGI, inversiones, por ahora nada, más bien todo lo contrario. Lo estamos viendo un escenario de fuga. 2 entidades financieras que son sumamente importantes para conducir y funcionan como faro del sector, que son Barclays y el otro banco, ahora te voy a decir cuál es, el BONY, el Bank of New York. Bueno, emitieron durísimos informes y los repartieron a través de sus clientes diciendo sálganse de la Argentina. Salgan ya de los bonos de Argentina, vendan. Y eso es lo que está pasando. Lo que está pasando es que los fondos de inversión, que son los que venían a respaldar o a darle el colchón de dólares a Javier Milei, son los que se están yendo. Y esto genera fuertes correntadas aguas abajo. Correntadas aguas abajo que en la preservación de esto de la gobernabilidad y permitirle al gobierno libertario esta foto, que es cierto, digo, la necesitaba aprobar una ley, no importa qué ley, aprobar una ley, bueno, cierta protección por las implicancias que puede tener justamente estar hablando del otro, ¿no? Que es lo que está pasando en el mercado. Decíamos que hoy es el primer día del resto de nuestras vidas, o por lo pronto un cambio, se inclinó la cancha para el lado del Ejecutivo, le corre el reloj de arena, pone primera, segunda, tercera, cuarta o quinta. Se esperan los anuncios del día de hoy, básicamente la reducción del impuesto país, que implicaría una mejora del tipo de cambio para el sector exportador, una mejora
que ubicaría el oficial para la soja cerca de los 1.000 pesos. Por supuesto que suena a poco, un dólar que ya se está acercando y coqueteando fuerte con los 1.400, que es el número que ya tiramos desde la semana pasada en este espacio, pero sí, la reducción de 10 puntos del impuesto país, alguna modificación y en señal al FMI respecto al dólar blend y cuál va a ser el oleaje, ¿no?, que produzcan estos anuncios en el día de hoy o en el día de mañana. Nos esperan horas agitadas, me atrevo a anticiparlo de esta manera, con lo cual nuestra tarea sigue y sigue. Está acá ya todo el equipo de Pasos Perdidos desembarcando en FM La Patriada para darle continuidad a la programación de FM La Patriada. Bocha de Data sigue el lunes acá, que es donde tenemos que estar. Nuevamente agradezco a mis compañerazas de redes sociales que me hacen lucir como una persona elegante. ¿Y qué más? Nada, eso. Hasta que choque China con África.